Pues muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca, el último reducto del cine. Hoy jueves, y como cada jueves, toca que revisemos, que pasemos entre las páginas de lo que son los pelotazos de los 90. Hoy traemos además un pelotazo de los 90 interesante, ¿no? Un pelotazo de los 90 afamado, que muchos esperaréis la crítica si habéis visto, si habéis seguido un poco la serie de estos pelotazos de los 90. Y es Cadena Perpetua, del año 1994. Del director Frank, ¿cómo era agudo? No me lo he apuntado, joder. Que es, Darabont. que es el mismo que el de La Milla Verde, etcétera. Que es otro, También. otro film de los 90, yo creo, ¿no? Es de los 90. 29. Pues ya hablaremos de él en su debido momento. Hoy venimos a hablar un poco de Cadena Perpetua. Vamos a analizar, como siempre, los elementos. Vamos a estar hablando un poco, pues eso, del argumento, de tal. Y luego entraremos en análisis profundo, como solemos hacer de la poética y de todo un poco. El último día hice yo, fue el directo el último, si os acordáis, el de Perseguido este domingo, que hice yo un poco la sinopsis. Así que si quieres empezar tú y haciendo un poco la sinopsis y empezamos a hablar un poquito de este film, que a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, pues a ver, básicamente, las premisas. Bueno, son dos protagonistas principales, a saber, vamos, Morgan Freeman y Tim Robbins. ¿Cómo comienza la película? Bueno, ¿cómo comienza? No sé, básicamente es la estancia en la cárcel de un supuesto inocente, porque ya se intuye, a saber, Tim Robbins, que ingresa a la cárcel a finales de los años 40 y con dos cadenas perpetuas como pena. ¿M? Por un supuesto crimen que dice él no cometer y que se intuye que no cometió. Y bueno, a partir de ahí, pues nos narra la película durante 2 décadas, su estancia en la cárcel, toda la dialéctica con las instituciones, conocer a otros personajes, vamos a otras personas como Morgan Freeman, ¿no? Que también tiene cadena perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto se desarrolla la película. La idea de libertad no está muy presente no es una obra que tienda como por ejemplo en Fuego de Alcatraz que quieren escaparse, ¿no? La obra básicamente va narrando durante décadas pues todos los tejemanejes que se mueven en las cárceles con todos los giros argumentales, etcétera. Y ahí está yo creo que la trama así explicado de un modo muy simple, muy sencillo. No, sí, 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 está perfecto. Además, depurado, fácil. Muy bien. De hecho, es eso precisamente. Es una película que al final habla de. Pues es un poco, es un drama de carcelario, ¿no? Es de este personaje protagonista que no encontramos, que además entra a la cárcel siendo inocente, ¿no? Y siendo incluso acusado directamente por el juez, lo otro, que vemos en las primeras escenas esto, ¿no? Como le condena, pero no solo le condena en el sentido legal, ¿no? Sino que le condena de decir, tú eres culpable, tú te vas a la cárcel. Y a partir de aquí, pues eso, se desarrolla dentro de la cárcel, pero sí que es verdad que es una película que no tengo una idea profunda y potente de la libertad que subyacga la poética. Es decir, se hacen excursos sobre la libertad, pero sin embargo son un poco someros, ¿no? Un poco por encima, un poco blandos, un poco incluso sentimentalistas en ciertos momentos. Pero sí es verdad que no trata más la idea de. O sea, no trata a fondo la idea de libertad. Es más bien, lo que trata sobre todo es de la vida en una prisión, ¿no? De todos los tejemanejes que hay en una prisión, de todos los altercados que se producen, de las condiciones, de cómo cambian las condiciones de vida, de cómo uno se aclimata a esa vida, se institucionaliza, etcétera, ¿no? Eso es un poco, de hecho, la idea central es más bien hablar de la institucionalización y de la costumbre que se genera en el hombre, porque ya sabemos que el hombre se acostumbra a todo, a cualquier cosa. La costumbre que se genera en el hombre y la alienación de estar en una cárcel y llegas al punto de estar tan alienado que ya no quieres vivir en sociedad más, ¿no? Eso es un poco, digamos, que la temática principal, pero fíjate que uno de los fallos. Para empezar, yo diría que este no es un film tan malo como la mayoría que hemos comentado. Es decir, podría estar al nivel de Seven, podría ser una obra buena. Es una obra buena, una obra sólida, una obra más o menos que se mantiene. Pese a lo que hablaremos, luego hablaremos también de las cosas malas que tiene, evidentemente. Es decir, ya industria de los 90 ya es normal que aparezcan, aunque sea una película más o menos sólida. Pero por lo general es una película que está bien. O sea, que por lo general. A ver, está bien, está bien. Para lo que estamos acostumbrados los pasados de los 90 está bien. Y sí es verdad que es una película a la que se le puede reprochar así de principio, y para comenzar un poco las disecciones, ir hablando de todo un poco, que no tenga una trama central concreta, definida, fuerte, en virtud de la cual quiera hacer un excurso poético, o nos quiera contar algo, o quiera aseverar algo enfrente de nosotros el director, sino que más bien se deja llevar por el suceder. Es uno de los errores, de los puntos que se le puede criticar más.
Tiene una película que, contando un poco el drama carcelario, todo lo que se vive en la cárcel, la inteligencia del personaje mientras nos narra, es decir, veamos que se recrea en narrar todo esto, va difuminando el mensaje, lo que quiere decir, y quizás llegue al final y no diga nada de forma potente, porque no ha sido esa su idea desde el principio. Es un film que por estas características precisamente también se fija mucho en las anécdotas. Hay muchas cosas que se quedan como anécdotas. Un poco una pena, pero sí que es verdad, sí que es cierto que tiene elementos muy potentes. Unas actuaciones muy buenas. En ese sentido son muy depuradas, no son nada sobreactuadas como se le podía, yo criticaba a Seven, a Brad Pitt por eso, un poco. Pues nada, son actuaciones sucintas, muy buenas. Y bueno, luego empezamos por esto, si quieres, por lo de la narrativa y por lo de los elementos y por lo de pues que no tiene una idea fuerte, sólida sobre la que basa la trama, sino que más bien se deja un poco llevar por el suceder y por las anécdotas, que es un poco también la idea, puede ser de mostrarnos la vida en la cárcel, etcétera, de que el espectador sufra esa inmersión y que experimente lo que experimentan, no sé, un poco flojo. Pero bueno, si quieres empezamos a hablar por ahí y seguimos. Y aprovechamos para dar las muy buenas noches CHS, muy buenas noches Trineo, ¿cómo estamos? Vamos a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, a ver. Es un pelotazo a los 90. Yo me he No, vuelto no. a lo mejor rutinario en este criterio, ¿no? Pero bueno, en esta forma de introducirme. No, pero está bien, porque muchos pueden pensar, joder, si es más sólida que los demás, igual no es un pelotazo de los 90. Si el problema es que es un pelotazo de los 90 porque está institucionalizada como obra maestra, cosa que no es. Claro. Entonces, ¿es un pelotazo de los 90? Sí. No sé, me gusta introducir ya la conclusión de golpe. Sí, sí es un pelotazo. ¿Por qué? Porque no está considerado, tanto en crítica como en público, en crítica hay cierta divergencia, pero no. No está considerado como una buena película o con una película, pues oye, medianamente sólida o medianamente loable, sino como una obra maestra absoluta, incuestionable, como si hubiera reparado o hubiera rescatado la tragedia en el cine, básicamente. Está de ese modo vida definitiva de las películas, ¿no?, que están en la estratosfera. Junto a Pulp Fiction también han metido El Padrino, en fin. Bueno, ¿vale? Entonces es un pelotazo de los 90 en su estricto de primer nivel, lo cual no es óbice para señalar desde el criterio que sostenemos, vamos, y bueno, yo sostengo particularmente que me hace una obra muy correcta, muy sólida, o sea, muy sólida, pero no brillante, y luego ya hablaremos, ni sobresaliente. Claro, además, después de haberme yo visto varios pelotazos de los 90 entre medias, que no hemos tratado en un directo, pero bueno, que sale, ¿no? Como 12 monos, como ser John Malkovich, Clerks, Miedo y Asco en Las Vegas, pues claro, sobre todo Miedo y Asco en Las Vegas. Pues claro, te encuentras con esta y dices, joder, por lo menos es sólida, es rigurosa, tiene buenos elementos, no caen zafiedades no caen ningún tipo de zafiedad ni una cursilería, ¿no?, pues exagerada, ni ningún tipo de histrionismo. Pero claro, es una obra correcta, pero como he dicho, no brillante, porque es una obra que además participa desde esa raíz de los pelotazos de los 90, es una obra muy envolvente, siempre son muy envolventes, un derroche fenomenológico, pero en este caso bien compuesta, pero su composición no es ni sublime, ni brillante, ni viva, pero tampoco es zafia, vulgar o torpe, o soez. Es correcta, es buena factura, pero no tiene esa viveza maestra de las obras propia de las obras maestras, de las obras sobresalientes, de la obra de la vanguardia, de la ruptura, ¿no?, del año, desde los orígenes hasta la vanguardia de los 70, no tiene esa potencia, y alguna obra de los 80, ¿no? Entonces, claro, es una obra muy sólida, o sea, una obra sólida, con sus defectos, que ya hablaremos, bueno, cierto, no ya más que sentimentalismo, cierta forma retórica que siempre le gustan volver, aparte de la voz en off, algunas analepsis o algunos recovecos en la forma que, bueno, que tiene, ¿no?, esa forma de narrar, voy a decir, un punto de vista objetivo desde dos sitios, como si estuviese uno hablando, Morgan Freeman, y luego el suceso real. Es decir, es una obra que le sobra metraje, que le falta depuración. Los sucesos, lo que sucede, los elementos que participan de la obra no están mal aprovechados en sí, pero no es que se convierten tampoco en meras anécdotas, están bien envueltos, pero no subliman. No subliman. Es una obra que sí está bien compuesta, no es artificiosa, no es una bazofia digitaloide, pero que no sublima. Uno la ve y dice, es correcta, es brillante. No es brillante, pero es correcta. Y eso es lo que me sucede con esta película. Entonces, claro, cuando está el cine, bueno, de la envoltura. Que si quitamos la envoltura no encontramos una vez como con otras, como con Matrix, que ya la zafiedad es patente, American Beauty. Aquí encontramos una obra correcta, con buenos elementos, buenas reflexiones, pero al final ese tono didáctico la acaba, pues la van ponzoñando, esa forma estirada, etcétera, etcétera.
Y bueno, y te voy dejando paso. Sí. A ver, en cuanto a lo que comentas de la composición, desde el principio más o menos se advierte que... Es que además se les pilla rápido a las películas. Ya por cómo van entrando y por cómo se desarrollan los 5 primeros minutos, ya solo incluso por ver cómo caen los créditos, más o menos vas a Sí, ver ante lo que te encuentras. Por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, los créditos de Matrix ahí con la cámara volando, lo otro, pim pam, con la música ya taladrándote, o en Seven, por ejemplo, con las fotos ahí de los cadáveres, de tal, con la música ya electrónica o medio o semi-electrónica, lo otro tal. Y sin embargo, está más sorprendido que para ser un pelotazo de los 90 coja y sea en los créditos sobre negro. Eso me ha sorprendido. Y ya de principio, lo que tú dices, advertimos cuadros que hay una concepción del cuadro detrás. Ya no estamos hablando de cuadros psicológicos como en Matrix o directamente un cámara al hombro como Forrest Gump o como cualquier otro que hemos comentado. Se ve que hay planos sólidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia respecto de las obras maestras? Que estos planos no sorprenden, no son cuadros vivos, como hablábamos, por ejemplo, con Nosferatu, que cada cuadro te sorprende por su viveza y por su expresividad y por lo que quiere expresar. Y entonces, joder, adviertes que estás ante una obra maestra, necesariamente. Porque consigue avivar cada cuadro y consigue transportarte a cada sitio al que busca llevarte. En este se nota que hay una composición, o sea, digamos, una puesta en cuadro correcta, bien, cierto sentido de la narrativa que está ahí, pero no sorprende. Eso es lo que voy, eso es lo que delata que es precisamente un pelotazo de los 90. Es decir, que no sorprende nada, no sorprende nada. Es decir, puede decir uno correcto, me estoy enterando más o menos, la narración visual va bien, no se excede, no hace un picado, un contrapicado gratuito cuando no tiene que hacerlo, no manea la cámara. Uno ve más o menos esa continuidad visual y dice, muy bien, o sea, bien. Para ser un pelotazo de los 90 va bien. Pero ves eso, que no tiene eso, lo genuino de crear expresividad y viveza en cada cuadro. Eso no lo tiene. Pero bueno, para ser un pelotazo de los 90 es incluso hasta perdonable, ¿no? Y luego lo que tú dices de la duración, que le sobra metraje, pero además por todos los sitios. Pero eso es la verdad. Y precisamente pasa por lo que te he dicho yo antes. Porque no tienen aquí, sobre todo, el error de esta película es en la concepción poética. Y solucionan el error en la concepción poética, en lo que se quiere expresar, en la trama, pues, añadiendo. claro, añadiendo anécdotas y también. También. No, no, sí, sí, sí. Y también, digamos que, pues eso, añadiendo metraje. No sé, iba a decir otra cosa, iba a decir otro punto, pero cuando me has dicho eso se me ha ido. Es decir, bueno, que suplen eso, que suple mediante más metraje, mediante más anécdotas, mediante más tal, el error garrafal que es no tener una idea poética clara ni hablar sobre una idea o hacer un discurso sobre una idea concreta. Hace discursos sobre muchas ideas, pero se van quedando como meras anécdotas, se van quedando como mero suceder. Es decir, esta película se convierte en un suceder, precisamente una obra maestra se caracteriza por su acontecer. Es decir, por la sorpresa que crea, aunque uno se espere una cosa, la sorpresa que crea, la forma en la que se expresa aquel plano, aquel excurso que se quiere expresar, pues eso se expresa con viveza y por tanto sorprende. Es decir, vuelve a crear la obra a cada plano. A cada plano renace la obra. Y sin embargo, esta se nota que no, que va muriendo. Se convierte en mero suceder de anécdotas. Anécdotas que no están mal, que pueden estar mejor o peor relatadas. Hay ciertos cuadros bien distanciados. La música y la voz en off ahora hablaremos porque forman parte también de esta película como de todos los pelotazos, pero eso, salvo estas cosas, es decir, se puede decir que es el mejor o de los mejores pelotazos de los 90 junto a Seven que hemos comentado más o menos, pero eso no lo hace ninguna obra maestra y estamos explicando por qué. No, no, a lo que has dicho totalmente de acuerdo. Si la cuestión de la película es el tono. Y el problema del tono radica en su poética, y que es un tono blando. Y un tono blando no significa que ponga sucesos kits, como Eduardo Manos Tijeras, que es una película nula. No. El tono blando es la incapacidad de concentrar, de hacer una obra densa, intensa. No de mostrar hechos duros o menos duros, o más blando o menos blando. El problema está en el tono, en la propia forma, que es contenido en sí mismo, ¿no? Lo que hemos hablado. Y ese es el problema de la película. Luego, por otro lado, no aporta nada a la historia del cine, eso está claro. No es por ejemplo, obras maestras carcelarias y depuradísimas que no duran 1 hora 30, con mucho menos. Soy un fugitivo del 32 de Melville Leroy, vamos. Una obra maestra absoluta de primer nivel. Una obra densa, intensa. Además, como es capaz de narrar en poco tiempo, igual que la de Gloria y Hambre de Wellman o otras más de los 30. Es decir, Graciosa y Caída. Un soldado de la Primera Guerra Mundial, cómo llega como héroe de guerra, pero luego como los héroes de guerra son de usar y tirar. Quiere buscar ese trabajo y dejar su trabajo alienado en la fábrica, y al final lo único que se encuentra es que le meten en un estado con
penas de trabajo forzado, le meten en la cárcel por un delito que no ha cometido, y le meten trabajos forzados, es capaz de escapar. Ahí vemos la dureza de las cárceles, es decir, pero la opresividad, la dialéctica institucional, también cierta camaradería, toda esa dialéctica pero está concentrada, es decir, uno nota la opresión de la cárcel. Aquí la opresión de la cárcel, la película está aireada. No uno nota la presión de la cárcel realmente, ni la alienación, al final se suple con el discurso, hay cuadros muy descriptivos, muy coloridos, ¿no? Es decir, muchas veces se mueve la película por la rapsodia, es decir, narrar, ¿no?, de un modo con cánticos, en este caso voz en off y música de ciertos acontecimientos cuando va cambiando las épocas, van cambiando las mujeres, ¿no? Primero pasamos de Rita Hayworth a Melody y luego a Raquel Welch. Es decir, sí, van volviendo a la película, pero no hay densidad. Claro, no Forrest Gump, mientras aquí está narrando de modo sucinto, en Forrest Gump eso hay estupidez y terrorismo ontológico de primer nivel, una forma aquí totalmente, una película degenerada, es una película buena. Sí, es buena, pero le falta toda esa densidad. Entonces, claro, uno ve la película, a mí me ha pasado, y claro, cuando le di para atrás, porque hay un plano que no vi cómo había casado con el otro, digo, coño, solo una hora. Solo ha pasado una hora, lo que te dije, esa percepción psicológica. Hay otras horas que dicen, coño, ha pasado solo 10 minutos y he visto de todo. Aquí sí, he visto una cantidad, pero no hay esa densidad, esa intensidad, esa profundidad punzante, que se parece de muchos modos. La película es muy correcta, joder, ya lo he dicho. No hay esa cámara en mano guarda para generar nada, pero le falta toda esa densidad, esa intensidad, esa viveza, lo que has dicho, la obra maestra del acontecer, es el acontecer real, y el verdadero acontecer y el acontecer verdadero. Entonces, una obra, pues, sólida, pues, muy bien compuesta, pero no es sublime, ni brillante, ni como pretenden erigirla. Sí, es lo que te iba a decir. Me acabo de acordar de lo que iba a decir antes. Que precisamente Sí. lo que busca suplir esta falta de poética, esta falta de un mensaje claro, de ir al grano y decirlo, es precisamente todos estos discursos retóricos acerca de las diferentes cosas, como por ejemplo las reflexiones acerca de la libertad, o acerca de su matrimonio, o acerca de la dura vida en las cárceles, de los problemas burocráticos que ahora hablaremos, que tiene su lado de crítica burocrática en parte, un poquito. Pues eso, todos esos discursos al final lo que hacen es intentar suplir la idea fuerte, la poética fuerte del film, que no la hay. No la hay. Es decir, que sea una buena película no quiere decir que sea notable, no quiere decir que sea un obrón ni una obra maestra como se erige. Eso es por lo que es un pelotazo de los 90. Pero al menos, pues eso, notamos que se mantiene la película. Notamos que se mantiene pese a lo de siempre, ¿vale? Es decir, la voz en off es un recurso, ya lo hemos hablado muchas veces, peligroso, de principio. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, si metes demasiado, si buscas sobreexplicar con esta voz en off, y depende del modo que quieras hacerlo, efectivamente, como bien aclarabas, hablando de Forrest Gump, etcétera, o de uno de los nuestros, por ejemplo, que es totalmente adolescente, pues puede quedar mejor, peor, romper una obra, pero arreglarla, es decir, arreglar una obra entera por voz en off es difícil, es imposible prácticamente, es convertirlo en un audiolibro. Con mucho tiene que ser un pequeño complemento que acompañe pertinentemente la narración y que vaya ahí, y que sea cadente, que sepa cuándo meterse conforme al ritmo, como por ejemplo pasa en El desvío de Ulmer, que me la vi ayer, un obrón, no es si obra maestra, ya empezamos con lo de siempre, pero un obrón, que sabe perfectamente cómo meter esa voz en off. La mete justo cuando hace falta, no es demasiada, tampoco demasiada poca, está perfecto. Es un buen ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, vemos que atraviesa la voz en off, que no es del todo impertinente, sí que a mí en ciertos tramos se me hace demasiada, a lo mejor. Es decir, hay cosas que... ¿Ves? El problema de esta película es la depuración en todos los sentidos. Porque cuando puede depurar una escena no lo hace, cuando puede depurar una voz en off tampoco lo hace. Si la tiene que meter, la mete. Entonces es uno de los mayores problemas verdaderamente de esta película. Pero la voz en off es eso, no es del todo impertinente, pero no remata, ni mucho menos. Para mí es demasiada, demasiada, y hay veces que no se tendría por qué haber colado. Después la música estrategética, otro de los grandes temas recurrentes. Pues a mí no me ha parecido un problema tan patente como por ejemplo sucede en Matrix, por ejemplo. Matrix, o como que todo el rato te está taladrando con la música y los efectos electrónicos sonoros. Mira, en Seven tampoco pasa mucho, pero por ejemplo en Drácula de Bram Stoker pasa muchísimo, etcétera. Entonces a mí no me ha parecido del todo mal comparado con los pelotazos de los 90. Ahora si lo comparo uno con una obra maestra de Frank Capra, que no hay música en ningún momento, y si hay alguna música, es música inserta dentro de la trama, pues claro, se queda en calzoncillos esta película. Es decir, sigue habiendo mucha música para mi gusto, es decir, demasiada, pero no es tan impertinente, ¿ves? Es más soportable, no acapara tanto la... Es decir, una cosa en las que se nota esto, por ejemplo, es cuando uno está viendo la película El silencio de los corderos, todo el rato con los efectos sonoros, acabas la película y te encuentras hasta mal.
Pero con esta no pasa, ¿ves? Sí que es verdad que la música estratégica es demasiada, pero no te llega, es decir, no está todo el rato apelando a tu sentimiento tal, bombardeándote el cerebro. Eso no sucede. Y entonces, pues bueno, hay que darle al menos eso. Hay que darle al menos eso. Pues ahora seguiremos hablando de cosas. Es decir, luego también me ha parecido, por convertirse esta película precisamente en un suceder de anécdotas en muchas ocasiones, hay demasiado diálogo. ¿Ves? Por ejemplo, para mí demasiado diálogo. Hay zonas del filme en las que se podrían haber ahorrado el diálogo, que luego lo compensan un poco a lo mejor con el carácter afable y el cariño que le coge uno a los personajes, porque los personajes están bien desarrollados. Los personajes están bien desarrollados, además las actuaciones no son histriónicas, no se pasan, ni tampoco se quedan cortas, están muy bien. Entonces se suple un poco esto pues por la acción de los personajes, es decir, a uno no le disgusta que haya tanto diálogo porque los personajes te hace conectar con él de alguna manera. Aquí se ve que no es Drácula de Bram Stoker, que desde el principio es una parodia de sí misma. Es una película que... Y luego, ya para dejarte paso, le pasa lo que le pasa a muchos pelotazos de los 90, que es que de la mitad para adelante pierde fuerza, empieza a perder fuelle. ¿Por qué? Por no tener esta idea que subyace, por no tener una idea fuerte en la que se anquilosa, en la que se posa, pues empieza a perder interés. Pero luego sabe remontar bien esta película, sin embargo. Lo que ha solido pasar con los pelotazos de los 90, incluido con Seven, es que a partir de la mitad hasta el final, boom, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y cada vez más efectismo, para suplir, como al final de Seven, ¿te acuerdas? Para suplir precisamente, pues esta cuidado de decir, joder, o no para suplir, sino ya para anabolizar la película y que te deje tocado emocionalmente, que lo hemos hablado muchas veces, o psicológicamente. Sin embargo, en esta no sucede tanto, es decir, hay un final, bueno, ya hablaremos del final, que no es fatalista, sino esperanzador, y a partir de la mitad empieza a caer un poco, pero el final para mí está bien inserto, es un buen final, tiene buenos elementos esta película. Y además la escapada, todo ahora hablaremos de la pertinencia, pero a mí me parece bien la elección que hizo el director al meter esta escapada, es decir, a extraerla. Eso me parece bien y me ha parecido raro para el lenguaje que estaba manejando el director, en el sentido de alargar mucho diálogos, meter la voz en off, meter mucha música estratégica. Ya se le veía que a lo mejor sí que intentaba un final efectista, pero sin embargo no tanto. Y eso me ha gustado. Te dejo paso y vamos hablando, que hay varias cosas. ¿Sabes por dónde empezar? Todo lo que has dicho. Bueno, hay varios tipos de voces en off. ¿Sí? O sea, el sentido que ellas mismas cobran dentro de cada película, cada poética que en alguna cada película vaya. Dentro de los pelotazos de los 90 está la voz, una mezcla entre cínica, guay, ¿no? Chupi guay, adolescente, como puede ser en uno de los nuestros. Yo no hablo ya la de la que te dije que me vi ayer, ¿vale? La de Miedo ya es con Las Vegas. El uno se le queda bastante largo. La apología más lamentable y degenerada y cutre de la nada, básicamente. Al final, pues eso, haciendo apología de aquello supuestamente que critica, bueno, no vamos a hablar de ese bodrio paranoico y esquizofrénico. Y luego está la voz, un tipo de voz, bueno, la voz de Nofen estúpida, tratando a la gente como gilipollas, Foregan, ya sé, también valorada. Bueno, pues nada, sigue avanzando el desierto, lo que hemos hablado. Y luego está un tipo de voz didáctica, al modo de, no un libro de autoayuda, pero bueno, en plan cuaderno de bitácora, con su cierto toque, pero en donde uno ve la trampa al ardiz a la primera. Y es el caso de esta película. Es una voz en off que envuelve la película, que parece un refranero al final, ¿eh? Sin perjuicio de que parezca, ¿no?, que está narrando algo, narrando una especie de historia, parece un refranero. Y claro, y la persona no es la voz en off. Claro, es las imágenes que acompañan a esa voz en off, ese envolvimiento, no esa envoltura. Y todo el rato es una envoltura retórica, es una forma que se va estirando, es interesante, pero se va estirando y estirando en su forma, no progresa en la forma, se queda en la superficie. Y tiene buen desarrollo, buenos elementos, y claro, coge muy buenos, sí. Si los elementos los coge bueno y no los aprovecha mal, pero no es brillante. Claro, uno puede narrar, es que el problema es eso, es la concentración de una obra. Y el pecado capital que muchas padecen y por eso muchas no son obras maestras. Esto es como el pecado de la voz en off y por eso hay obras incluso clásicas, bueno, muchas clásicas destrozadas por la puñetera voz en off, por el uso reiterativo y monocorde de la voz en off. Bueno, no hablemos luego de la de Un hombre que duerme del 74, que podría haber hecho una obra maestra absoluta, y cae en el gran error en acompañar casi toda la película mediante una voz en off. Toda, de hecho toda, claro, claro. Incluso podía tirar la película. O sea, ahora mismo si me pongo, la consideraba sobresaliente, pero es que si me pongo,
usando un criterio como es policromático, tiene varios colores y varias de otra escala, puede ser una película lamentable y deleznable. Porque fíjate que es potente y está viva, pero es que la está machacando, la está todo el rato martilleando. Pero ¿cómo se puede ser tan cretino para hacer eso? Bueno, total. Es No, no, que tienes razón, tienes razón. Es una película además que es muy interesante el planteamiento, toda la idea del existencialismo, etcétera. Y es verdad que no hay ningún momento prácticamente en el que no esté inserta esta voz en off, aunque te lo hayas repetido 80 veces y lo utiliza, bueno, es muy peligroso para esta película, porque lo utiliza los, como un elemento incluso más de la alienación del personaje, etcétera. Porque si te das cuenta, es decir, al principio cuando empieza a narrar una vez tras otra la voz en off, el decurso de la vida del personaje, que es todo el rato el mismo. sí, sí. No sé, no sé. Hay ciertos puntos que queda bien y otros en los que se puede tirar a la basura, tienes razón. Salvo los 10 primeros minutos, lo demás se lo carga. Porque tiene imágenes potentes. Tiene imágenes potentes. Es una obra contemporánea. Algunos si lo quieren llamar moderna tardía o de la última modernidad, no es una obra posmoderna. Es una obra del año 70. Una obra con cierta estética feísta. Solo hay que ver el primer plano. Un París ennegrecido, sucio. Un París decadente. Un París en donde uno advierte que aquí está pasando algo ya raro después del Mayo de París. Coño, tiene todos los elementos para hacerlo y lo hace bien, pero es que está martillando su propia película. Sí, 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 sí. Tiene una imagen potentísima, con un rigor estético, una composición y todo, una distensión del cuadro, de los tempos, una obra que tiene 1000 recodos. Joder. Hay una obra, por ejemplo, que los franceses tienden mucho a las voces, no, ya, eso por su estilo literario, por Sí. su tipo de tradición también. El mito intelectual, la ilustración y todo es un proceso largo. Y por eso muchas películas son demasiado envolventes, ¿no? Esa pretensión intelectual. Pero tiene sustancia, claro, no como otros que pretenden hacerlo y hacen puñeteros desastres, ¿no? Otras tradiciones que no existen, ¿no? De otros países que no tienen tradición, como Canadá, por ejemplo, ¿no? Hay mucha petulancia ahí, pero no tienen esa sustancia antropológica fuerte, claro. Un nuevo mundo, pero desarraigado de la profundidad intelectual de Francia. Bueno, lo que iba. Entonces es una obra, coño, que tiene potencia. Pero bueno, digo, esto es una coda y vuelvo a Cadena Perpetua. Una obra que me sorprendió porque no tiene voz en off. Es acojonante, es una obra complejísima, es un puzzle, pero muy bien hecho, es la de La Inmortal de Grillet. Ahí dije Alain Robbe-Grillet del 63. No sé la voz en off, es un puzzle barroco, vanguardista, quebrando todo, pero muy bien elegante, muy bien compuesto, pero si hay voces en off, petulante, monocorde, nada, depura todo hasta... Me sorprendió, esa sí que es una obra sobresaliente. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, esos son los tipos de voces en off, el problema no es la voz en off, sino ya todo lo que acompaña. Yo por desgracia me he visto esta película de nuevo en doblada, no me la he visto en Bose, hay que verse en Bose para ver el sonido, porque muchas veces claro, hay que ver las cosas como se conciben. Yo Está también la he concebida en inglés, visto doblada, sí. yo también. Claro, los doblajes siempre son muy envolventes. Es otro ardid, ¿no? Y luego hay doblajes maravillosos que te enganchan y no los puedes quitar, como no te los puedes quitar, como el último Tango en París. El doblaje del 78, yo no sé si han hecho doblajes posteriores. Es sublime, es brillante la voz. Bueno, es brillante, ¿no? Entonces, claro, te enamoras al final también del doblaje. Ahora distinguir una cosa con otra, ¿no? Pero estos doblajes ya envolventes en los 90 ya la voz y todo. Pero bueno, a lo que iba. Entonces no he tenido el placer de vermela, o el placer o la obligación de vermela en Bose. Entonces, bueno, es lo único que me quejo. Pero volviendo a la película, es eso. Vamos a ver. Se basa en una obra de Stephen King. Ya lo hemos hablado de lo de las adaptaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que voy, claro. Los ingredientes que tiene una novela de Stephen King, como no lo coja un buen poeta cinematográfico y lo construye sui generis, como hacía Hitchcock, que salía 2 páginas de una obra, veía los puntos que le interesaban y luego él construía su propia ficción cinematográfica, pues claro, como quieres adaptar las esencias que objetiva Stephen King en sus obras, Stephen King no es Lope de Vega, no es Oscar Wilde, entonces claro, sus obras, pues bueno, en fin, pueden ser algunas correctas, pero no es un escritor brillante, vaya. En fin, no es Hemingway. Entonces, la huella de las esencias que objetiva Stephen King en esta película son patentes. Ordo es él y no los elementos, es decir, ese tono blando. Es decir, las esencias que Stephen King objetiva en su obra, aquí quedan objetivadas en la forma, en ese tono blando, anecdótico, pero que está bien envuelto. Por eso, pero que es una película correcta, porque hay muchos momentos retóricos y petulantes que sobran completamente, analepsis que no habría que hacerlas, recodos que no habría que descubrir porque se sobreentienden. Esto, por ejemplo, un Gisco, lo opuesto a este cine. Solo hay que ver Falso Culpable. Uno narra directamente la vida de una persona y los dramas con su mujer durante 3 horas para volver que de repente le meten en la cárcel, que es una obra que todo el rato sí se va alargando la forma. Esto es como la serie de televisión al fin. Sí, 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 Al final, justo. ya está, que lo van alargando todo, para entretener. Lo van alargando para entretener.
obra de arte reside en su condensación, en su depuración. Hay esencias que no hay que traducirlas en elementos, meter elementos, sino en encerrar la propia poética de la película. Es decir, acotar los espacios, usar bien los espacios. Un falso culpable, fíjate, un falso culpable que entra en la cárcel, el punto de vista del falso culpable, del inocente, y cómo su vida se va desmoronando a través de la reja y todo. Y hace una obra maestra, o casi una obra maestra. Y lo hace en 1 hora 40, ¿no? Pero aquí, sin embargo, pues eso, muchos elementos. Claro, es una trama interesante, las significaciones que mete la película, claro, son interesantes, ¿no? Los años 40, las cárceles, cierta camaradería, pero no es una película, pues eso, bella y profunda. Los encuadres, cuando son rigurosos, el clima, dices, está bien hecho, pero no te sublima, no dices, qué lírico, qué maestro, pues correcto, es bueno, pero le falta eso, esa viveza, esa intensidad, no sé tan retórico en muchísimas escenas, pero bueno, luego vamos pormenorizando. Esto es un comentario, Sí, y no sí. sé qué más iba a decir. No, no, lo de... Además, el comentario que has hecho de lo de la serie de televisión es brillante, porque a mí también me lo ha parecido en ciertas ocasiones y lo he pensado. Es decir, lo alarga precisamente para entretener en muchos casos y eso está muy mal hecho porque, todo lo que hemos hablado, porque tiene buenos elementos, porque tal. Para ser una película de los 90 no es un rara avis, pero lo que tú has dicho, es decir, no te sublima en ningún momento. La reflexión del final mmm, si bien no se convierte en moralina barata, ¿no? Porque resuelve por, luego hablaremos del final, ¿no? No resuelve por el fatalismo como se podría haber hecho, sino que resuelve por la esperanza, ¿no? La esperanza de una nueva vida, la esperanza de tal. Y incluso jugando un poco en dialéctica también con el fatalismo, por ejemplo, del abuelo, que ahora contaremos que hay un par de cosas ahí en esa historia de cuando sale el abuelo bibliotecario de la cárcel, que sí que se pueden criticar bien. Pero eso, en muchos casos, por estas anécdotas que va contando, de que si la mujer, de que si ahora la libertad, de que si este colega que ha entrado que te ha contado la historia de lo otro, de que tal, que luego es para introducir el elemento de la crítica a la burocracia, pero bueno. Pero se va eternizando, se va eternizando, se va eternizando. De a partir de la hora y media, hora 40, dices, joder, vale, depura, macho. Es decir, te cabreas porque no hay depuración. Claro, te ponen música para entretenerte, unos diálogos aquí, otro. Lo que he dicho antes, para suplir la poética tirar de anécdotas y tirar de entretenimiento y de alargar para entretener más tiempo y la reflexión que hice de la venta del producto, ¿no? Es decir, se supone que ver una película, pongamos como parámetros, te cuesta 5 euros, ¿no? Entonces, la mente del enajenado turbocapitalista, ¿cómo funciona? Si dura 1 hora me están timando, pero si dura 2 horas y 20 me entretiene más tiempo, entonces mejor, ¿no? Ya no vemos en relación con la calidad, como la magnífica obra que está reflexionando acerca de estos días, Un perro andaluz, que dura media hora, es una obra maestra absoluta. Eh, eh, pues eso, que se tira conforme a la cantidad, ¿no? En este cine postmoderno a partir de los 90 que ya lo estamos viendo. Es decir, 2 horas y 20. De hecho, joder, rara es la película de... Rara es la película de los 90 de estos pelotazos que hemos comentado, que dure 1 hora y media. Todavía no lo hemos visto. Ni 1 hora y 20. Son todas de 1 hora 40 para arriba. Eso es que se les ve venir, se les ve venir. Y pues al final se convierte en un suceder que es bastante chapoide. Es decir, a partir de la hora y media de la 40 dices, venga, va, ¿cómo lo vas a resolver? Venga, macho. Y además es que precisamente la idea, bueno, luego hablaremos del final también, porque eso está bien traído, ¿no? La idea de también ir uno solo por su camino también, pese a que hay la camaradería y lo otro, a nadie le cuenta el plan de fuga, que lo ha establecido desde el principio prácticamente y todo, etcétera. Eso hablaremos. Luego, varias cosas que hay que hablar también. Luego vemos efectismo de noventero, si bien no tan patente ni tan fuerte, hay mucho efectismo. Es decir, como en ciertas tomas, por ejemplo, al principio, sobre todo, cuando te empiezan a tardar. Al principio me ha dejado perplejo, porque yo pensaba, digo, empezaba con mucha música, muchas voces de fondo, creando jauría, creando jaleo al fondo con la música, con lo otro, entonces dices, no va a ir bien. Y ya encima remata en una parte, las primeras veces que sale al patio, cuando hablan por primera vez y eso, que mete ahí una cámara lenta extraña, lo otro, y digo, uff. Y ese efectismo lo vamos a ver prácticamente en los 90. Esto es decente precisamente porque hay poco. Es decir, no hay muchísimo. O sea, hay, porque va a haber, pero no es descarado, no es descarado. Te mete una cámara lenta, pero no abusa luego de la cámara lenta, como sucede, por ejemplo, en uno de los nuestros, que está todo el rato metiendo la cámara lenta, tal, no sé. Luego el tratamiento de la violencia, ¿veis? Por ejemplo, el tratamiento de la violencia es una cosa que sin ser descaradamente violenta y gratuita, como pasa en mucho uno de los nuestros, hablando otra vez, que es la más violenta, explícita, precisamente a propósito, sí que
podría haber tratado de una mejor forma la violencia, ¿no? Porque hay muchos momentos de violencia explícita que le pegan la paliza y te dejan enfocando hasta que le pega la paliza entera. Muchas veces las que se podría haber extraído o hacer un fuera de campo y habría quedado cojonudo, pues relatan esta violencia. Pero como ya digo, es decir, respecto al resto de pelotazos de los 90 y todo eso, no es algo que llame especialmente la atención, que a uno le rechine demasiado el uso de la violencia explícita, ¿no? Está bien retratar la violencia, de hecho hay muchas... De hecho hay algún fuera de campo en la violencia, como cuando le meten la paliza al tío que quería sodomizar al protagonista, y que le meten la paliza y sale el pasillo mientras le pega la paliza, eso está bien. Por eso es una película que da de cal, pero también de arena, contando con que es un pelotazo de los 90. Que esto es muy importante, es decir, no es ninguna obra maestra, ¿vale? Ni ningún obrón, y hay 80.000 obras por encima de esto, y que esto hay que dejarlo claro porque a ver si se va a pensar alguien que estamos haciendo apología, vamos, sería ya lo último. Pero eso, el tratamiento de la violencia es interesante, no es tan descarado como en otros pelotazos de los 90, está bien, está bien, está bien. Es que para ser un pelotazo de los 90 está bien, hay que decirlo. Y luego, bueno, es que hay muchas cosas. Bueno, luego también hay que hablar del clima constante, de la idea de clima constante, porque parece que en ciertos momentos, a partir de estas anécdotas y tal, sí que, si bien hay momentos de distensión, no son momentos de distensión y distanciamiento claros, sino que parece que muchas veces tira el director por el clímax continuo, por buscar ese clímax continuo, aunque a veces no lo consiga, aunque a veces se ve obligado a distender y distanciar por las reflexiones anecdóticas que hace. Yo creo que sí que lo busca y en muchas ocasiones encontramos clímax continuos. Es decir, no es todo un clímax, pero cuanto más clímax tiene, mejor parece, ¿no? Parece que le gusta mucho enarbolar y suceder estas clímax con clímax. Lo hace mucho, si bien no es en toda la película como en uno de los nuestros, lo hace bastante. Y eso chirría, como es normal. Y bueno, planos grandilocuente y espectacularista hay alguno, pero tampoco es algo que destaque por encima de todo. Es decir, por ejemplo, cuando ves a todos los policías, a todos los agentes de la cárcel ahí, pum pum, que sí desfilando, lo total, pues lo típico en los yankees, macho. Pero nada fuera de lo común, nada fuera de lo que ya hayamos visto a la enésima potencia. Que esto lo hemos visto a la enésima potencia en todo, de hecho en el final de Seven, por ejemplo, o en American Beauty exagerado, en Drácula de Bram Stoker es todavía más exagerado, pero bueno, es que es una película que al final te crea eso, ¿no? Es decir, un pelotazo de los 90, absolutamente indiscutible que es un pelotazo de los 90. Pero claro, una vez has visto todos los pelotazos de los 90, dices, por lo menos se mueve con rigor. Las cosas que hacen los demás, él las hace, pero no tan descarado, y parece que hay cierta concepción de la poética, cierto tal. Entonces, bueno, tampoco es una película que se rompa los sesos en ese sentido. Cuando hablaba al principio, por ejemplo, de los planos, de la viveza de los planos en una obra maestra, la viveza de la expresión. Esta es una película que, sin embargo, a veces lo busca, ¿eh? Y ahora hablo de esto ya antes de dejarte paso, para no extenderme. A veces busca esta, digamos, pues eso, esta espontaneidad, haciendo cuadros como, por ejemplo, reuniendo, como hablamos en el expresionismo alemán, sin hacer analogía, obviamente, pero en el plano alemán, o sea, en el expresionismo alemán, de cuando se acaban en un plano muchas cabezas juntas, ¿no? Ese barroquismo, tal. Sí que a veces intenta impostarlo, como por ejemplo en una escena que vemos, no me acuerdo en cuál es, que vemos, está en el patio de la cárcel charlando acerca de algo, lo que sea tal, y sí que intenta meter las tres cabezas de los que están hablando, de los tres compañeros de cárcel, pues charlando entre ellos. Lo intenta imitar sin éxito, pero bueno, no está mal del todo, no tira por el... La mayoría de la película tira por el clásico plano contra plano, a tomar por culo, no se complica, pero hay ciertos momentos que intenta, aunque sea imitar, ¿vale? Y aunque no, aunque sea una imitación muchas veces burda, aunque sea una imitación muchas veces vacía, no lo tacho de impertinente porque por lo menos lo intenta. Es decir, por lo menos hay alguna intención, hay algún... Si no poética o conocimiento de la poética, como hablo en Woody Allen. Una ansia de copiarla, de plagiar la poética. Que eso es mejor que no tenerla en absoluto que reírse de ella. ¿No? Esa concepción poética, pues ese carácter de cineasta, yo qué sé. Entonces es eso, son muchas cosas. Vamos a seguir charlando. Si quieres te dejo paso porque si no me lía que hablar y no quedamos en nada. No sé en qué película estaba pensando ahora mismo, fíjate, pero me acuerdo un comentario en mente que tenía yo de que le falta, no encuentra su tono realmente, no me acuerdo a qué película me refería, era un pelotazo de los 90 seguro. Y no es que le suceda a esta película, pero bueno, no es que lo encuentre, es que se envuelve, lo dicho, se vuelve. Bueno, ideas de esperanza, fatalismo y libertad del último refugio, sin necesidad de ver las cárceles, claro. Sí. Por eso, es un pelotazo en tanto que se erige como obra maestra absoluta incuestionable cuando es una obra correcta. Claro, ver una buena película ahora, coño, parece que tenemos en contacto con la obra total, pues no. En fin.
Uf, no sé qué puntos iba a decir, que tenía algo en mente y se me ha ido. Bueno, Se me ha ido. Estaba si, pensando en, en ciertas analepsis, pero bueno. si quieren lo que lo En ciertas piensas. analepsis descabelladas. Mira, obras que no son maestras, aunque las hayan intentado erigir, y de nuevo, están como Casablanca, que pretenden erigirse ya en sí misma como obras maestras, la del hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, la erigen como el crepuscular, ¿no? El western crepuscular, el fin objetivo, aunque no cronológico del western clásico. Bueno, es una obra maestra, es una película muy, muy, muy buena, pero precisamente es una película que se destruye, tanto obra maestra, por una analepsis que no corresponde, que no es pertinente. De hecho, John Ford cayó en ese momento, no sé, se le fue la mano a hacer esa película, con esa analepsis me refiero. Hace una película muy buena y la analepsis clave del filme es realmente descabellada, cuando no se debía haber hecho esa analepsis desde ningún punto de vista, por ejemplo. ¿No? Que digo, hay estructuras cinematográficas como la metan mal te carga la película. Y John Ford se cargó la película para hacer una obra maestra. La depuró demasiado, pero no llega. Una obra lítica, pero no demasiado. Vamos, que no es un incidente en Osbo, precisamente. Y no, esto es un punto importante, firmar en la cabeza, porque siempre, un día tendremos que hablar del hombre que mató a Liberty Balance, porque es una obra muy, muy buena, pero no es una obra maestra. Este Hablaremos. intento de dirigirla como obra maestra del western, esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, volviendo a la cuestión, pues eso, la dialéctica, de nuevo, es que la película plano grandilocuente, los primeros compases del filme, los primeros compases son buenos, pero ya cuando nos muestra mediante, no sé, traveling en helicóptero, estarían en helicóptero, mostrando la cárcel, O en que sí, grúa, que sí. sí, que no tiene ningún... El problema es lo pretencioso, porque seguro que pretende ser sublime con ese encuadre. Es decir, Fini y Operi Sí. pretenden demostrar que están haciendo una obra maestra con ese cuadro, cuando lo que estoy viendo es un cuadro normal, correcto. Claro, con mucho despliegue técnico, nos ha jodido, pero no tiene ninguna viveza. Pues vemos eso, esa ansia fenomenológica, pero que no tiene esa viveza y esa intensidad. Y esto le pasa, pues eso, y ciertos planos, bueno, los planos de la cárcel me han gustado, esos Travely, pero que son correctos. Esto como la chaqueta metálica, y ya hemos hablado de Kubrick, hace una buena película, pero eso de obra maestra, chaqueta metálica, también es que es para traérsela. Es heredera del resplandor y todo el efectismo pretencioso de Kubrick posterior a los 70, a los años 70, esa ansia fenomenológica, pero que le falta toda la viveza y toda la intensidad, y que al final lo acompaña con golpes de efecto y lo suple con golpes de efecto, y ciertas escenas que realmente son ridículas, entre pornografía y sadismo que no va a ningún puerto, pues bueno, así lo va supliendo. Y lo intenta dirigir como un maestro, cuando maestro eran sus primeros compases, el de Senderos de Gloria, es decir, ahí, en Atraco Perfecto, incluso, bueno, es decir, la de Teléfono Rojo también, brillante, ¿no? Bueno, entonces, por eso hay que tratar esta película, porque claro, cuando, ya lo hemos dicho, ponemos rótulo pelotazo de los 90, no es que precisamente esa película sea mala per se, o mediocre, sino que está elegida como una obra incuestionable, tiene una cantidad, una fama brutal, y bueno, analizando la historia del cine, la historia del arte con su perspectiva, desde nuestra doctrina, pues es una obra buena más, pero claro, con todas las que hay, pasa desapercibida, puede pasar perfectamente desapercibida. No hay ningún monolito al que hay que no rendir pleitesía ni culto. De lo que sucede a esta película, los personajes están bien cuidados, sí. Eso sí, Morgan Freeman se hace una buena. Más que Tim Robin no es un actor que realmente me. No. Pero Morgan Freeman sí imprime una personalidad pertinente. Pero es eso, luego la dialéctica con el alcaide, sí, de nuevo, sí, sí, es correcto, pero es esa envoltura constante, esa envoltura Sí, 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 constante. sí. Una envoltura, pues buena, va acompañando, tiene buena composición en sus ritmos, en sus pequeñas codas. Hay ciertas secuencias, como he dicho, irrelevantes o realmente torpes, poéticamente, y que en su conjunto hace una película sólida, buena, pero ya está. La escapada, por ejemplo, de Tim Robbins es muy pertinente. Puede decirse que es efectista esa huida porque no nos lo esperaba un giro argumental. No, no lo veo tanto. Para giro argumental es la que me vi ayer de, joder, Terry Gilliam, la de 12 monos, macho. Pésima. Encima un remake una del 62. El Muelle Layete, que esa es una obra maestra. Hace una película pésima, llena de giro argumental, además conceptualismo hueco para una síntesis descompuesta y degenerada, con cierta originalidad, eso sí hay que decirlo, ciertos cuadros. Es que ayer me vi dos suyas, ¿eh? La de Mido ya es con la Vegas, que no comento, ya lo he dicho, y la, porque no hay nada que comentar, nula. Y esta. Claro, no es 12 monos. Entonces, yo creo que esa especie de giro argumental sí es correcta. No me parece, me parece original. Bueno, original. Bien, vamos, bien deshecho el nudo, vaya. Sí, sí, sí. No, Pero de además, nuevo, la voz en off que acompaña, esa voz en off que redondea con la música, de nuevo, quiere aquilatar muy bien el producto, dejarlo muy bien compacto, pero claro, no ceñir, pulirlo, no, aquilatarlo, cerrarlo, la envoltura, de nuevo. Es como un paquete de regalos, no estamos cincelando, ¿no? No estamos componiendo ninguna escultura, sino estamos
tenemos nuestra caja, metemos una especie de, ¿no? un enser, ¿no? Y metemos nuestro pequeño envoltorio con su papel de plata, lo que sea, ¿no? Y Y esto es lo además, que le pasa a la película, siempre redondeando, estirando, claro, estirando, pero estirando. ¿sabes qué pasa? Estira. Que esto lo confunde muchas veces el redondear la película con la circularidad, que son cosas muy diferentes. Ahí hemos Pero caído. claro, pero el director, este cineasta, precisamente que lo confunde con la circularidad. Se ve, por ejemplo, por ejemplo, el primer plano, uno de los primeros planos de la película es abriéndose la celda, ¿no? Con la puerta tal, y pasando a la habitación el Morgan Freeman, en el que van a hablar pues acerca de si le dan la condicional o no. Y dice, esto sucede varias veces durante la película, durante las décadas, hasta que al final, es decir, hace justo el mismo plano de cómo se abre la puerta, de cómo lo otro, como ocurrió al principio, para impostar esa circularidad que no existe realmente, es decir, no está bien ejercitada, porque la idea de la película realmente es contraria a esa circularidad, no sé. Es un poco extraño como suele ser con los pelotazos de los 90, un poco extraño lo que tú dices, lo que tú dices. Ese aderezo, es decir, no hace tanto daño como suele ocurrir en otros pelotazos de los 90, pero siempre está ahí. Esa envoltura naif, que es una envoltura naif de refranero, de decir, de la anécdota suave, de decir, por ejemplo, coño, cuando habla de lo de la mujer, que dice el problema de que la mataran, o sea, la culpa de que la mataran fue mía, ¿no? Sí. Porque la había abandonado, lo otro absolutamente naif, es decir, como si un inocente, es decir, que ha sido apresado, encima tuviera que tener siempre buenos sentimientos, ¿no? Es decir, en ese sentido la verosimilitud se pierde, es decir, un poco también la crítica que hemos hecho al fin a la crisis de la masculinidad, muy naif. Y muy de refranero, muchas anécdotas que acaban en verdadero refranero. O simplemente diluyéndose, como es por ejemplo lo de la armónica. Tú fíjate, esto me ha recordado y me ha llevado a la de Vive como quieras. La película de Vive como quieras, de Frank Capra, con una armónica, un elemento simple y sencillo. Macho, consigue la circularidad, consigue que vuelva y vuelva y lo convierte, le da vida a ese objeto, le da vida a la armónica, de forma que lo convierte en una vía de escape, en una vía de salida de una vida de un magnate alienado con todo su dinero que ni siquiera sabe que está alienado, y la vía de escape hacia una vida más real, ¿no? Una vida más, pues eso no sé cómo decirlo, natural, una vida más sencilla, pero sin embargo más llena de cosas. Y sin embargo, en esta, por ejemplo, la armónica, que parece que va a tener un papel importante, el regalo de la armónica, lo otro queda con una mera anécdota, no vuelve a salir. Pasa mucho en esta película. O, por ejemplo, introducir el elemento del tipo este que viene a la cárcel y luego lo matan porque es testigo de que precisamente él no cometió el asesinato, sino que lo cometió otro de otra cárcel, un ladrón. Pues queda un poco en la anécdota, ¿vale? No hay ningún... Es decir, no se aferra a estos elementos, no los utiliza, los mete y luego se deshace de ellos. Como si fuese, ¿ves? Como si una vida humana, por ejemplo, fuese pues, solo para enviar un mensaje y ya está. No sé, se queda como un poco en la anécdota. Todo lo que te han contado antes acerca de la amistad que han hecho con este tipo no vale para nada. Se queda en el aire. Sí que además, aparte de todo lo que hemos hablado, sí que es un problema de materia, también la película. Y la materia es pues los cambios tecnológicos y poéticos, no como otros. Ya sabemos como Fajarnes que no se enteran, no distinguen escalas, ¿no? Y toda esta gente. Los cambios tecnológicos y también poéticos que acompaña la evolución. La evolución en tanto no evoluciona mejor a peor, sino a peor. Pero bueno, el cambio, ¿no? El cambio en la poética del cinematográfico. A lo que iba. El cambio de la materialidad, de cómo se construye el cine, el soporte del propio cine. Es decir, la materialidad última a la que está compuesto el cine. Los distintos tipos de analógicos, cómo han ido evolucionando tecnológicamente y la técnica en el cine. Entonces, claro, estamos en el año 90 ante ya una imagen que, si bien no digital, porque no es digital, no digitaloide o digitaloide burda, ya es una imagen que no tiene la intensidad, la densidad, la capacidad de concentrar los colores, de las profundidades, no imprime viveza, es una imagen que tiende ya a ser fría realmente. Eso no pasa todavía con cierta imagen en los años 70, no sucedía, en los años 80 principios muchas películas que no, pero aquí sí. Es decir, el problema ya también es de materialidad, y eso, aunque tengas buenas ideas si vas a filmar, sí que el problema es la propia materialidad. Esto es como muchas pretensiones postmodernas, ¿no? De hacer grandes palacetes que asemejen a las grandes obras historicistas, por ejemplo, neoyorquinas, pero claro, aún usando los mismos elementos, dices, esta obra no está viva. ¿Qué le pasa a esta obra? Fíjate que tiene elementos así interesantes. Claro, le falta esa viveza por los propios materiales de construcción. Y aquí ha habido un cambio total. El mundo se está digitalizando. El cambio de material no es un mero adaptarse, ¿no? O lo que hemos hablado, sí que hemos hablado muchas veces, ¿no?
Pero bueno, va cambiando tecnológicamente y como el cine es tecnología, pues da igual, ¿no? Este es el reduccionismo tecnológico de los postmodernos, lo que ya conocemos, y los que lo alaban, ¿no? En Fundación de Gustavo Bueno, pues este es el pecado capital, este es el pecado capital y la necedad primera y por antonomasia. Ha habido un cambio de materialidad a peor, porque está creando un cine inerte. Todavía no es ultra digitalizado. Ya hablaremos de nuevo de los pelotazos ultra digitalizados como origen, que eso ya no tiene vida. Aunque lo pretendas construir bien, dices, es que está inerte la obra. Fíjate cuando Miguel Ángel esculpió su gran obra, que le tuvo, cuando dijo habla y le dio el golpe, ¿no? Le dio el martillazo y lo rompió, esa imperfección, claro. Está tan viva que la quiere partir. Aquí no, vemos, no es un cine que rasga la propia imagen, las esencias inefables. Pero sí es que, y no es culpa del cineasta ya en sí, porque no, tiene que adaptarse a la propia estructura tecnológica, material del momento, pero una cosa es adaptarse y otra cosa es no poder criticarlo, claro. Claro, claro, Y claro. esto hay que criticarlo. Es el soporte material del mundo que nos están imponiendo, una imposición. Y es una imagen, al final, que no tiene esa densidad, esa concentración de colores, como tenía el Technicolor, por ejemplo. Claro, no tiene. Es una imagen que se está perfeccionando a nivel óptico en detrimento de toda la poética. Y esa película, por eso es el problema también. Y eso no se puede. Vamos, yo en mi criterio no lo puedo soslayar. Otros lo harán, pues, a lo mejor en base a un relativismo, porque bueno, es una especie de, ¿no?, de esteticismo. Lo pueden considerar como a lo mejor un criterio esteticista, pero no, bueno, hay un criterio ontológico de primer orden, incluso metafísico. Es que tienen esta raigambre de la película viva. La película que es artesanal pura y dura. Aquí ya la imagen se está, pues eso, bueno, se está, no, está edificada. Es una imagen edificada, pero que se convierte en proceso burocrático. Es una industria, pero ya una industria ultra tecnologizada. Entonces la imagen no tiene esa densidad, esa intensidad, esa profundidad en su significación. Entonces va viendo fenómenos, correcto, bueno, sí, sí, potente, pero ¿qué? Falta toda esa viveza. No, Y sí, sí. claro, para conseguir viveza en una imagen, en una materia ya inerte, es bastante difícil, es muy difícil. Hay que replantearse todo, pero no se puede volver. En fin, por eso es también otro de los motivos de los pelotazos de los 90. No, no, sí, sí. Sí, además ya lo hemos hablado en muchas ocasiones que bueno, lo tecnológico y el fundamentalismo científico y tecnológico permea todos estos pelotazos de los 90, ya no por, como tú has dicho, ya no por la intención del cineasta, sino por la manera de hacer cine y porque en general la concepción ha cambiado a que el cine es tecnología y punto. Y se produce tecnología, mejor calidad óptica, mejor definición, más píxeles. ¿Y todo esto para qué? Si se ha olvidado lo verdaderamente importante, el núcleo duro del arte, macho. Se ha olvidado el Claro. núcleo duro del cine como arte. Se ha olvidado, se ha ido. Y es el problema, pero esto no es de la posmodernidad, esto de la modernidad. Y la posmodernidad es producto de esto. Es decir, a través de la idea de progreso, que es mitológica y que es la idea metafísica más degenerada que existe, porque reduce toda la realidad a una idea, la idea de progreso, que es una racionalidad abstracta, que es puramente mercantil, y así estamos, así nos va, entre fundamentalismo científico, la hegemonía de la ideología de género, de todas estas vainas mercantilistas y más, y más, y más, y más, por no hablar de todo lo que nos compete. Claro, es decir, todo esto es producto de la idea de progreso degenerada. Entonces, claro, y ha surgido desde siempre. Vamos a mejorar la cámara, vamos a mejorarla. ¿No? Vamos a crear productos de mayor novedad, con mayor definición. Y al final esto es un proceso con muchas morfologías que acaba eclosionando en la digitalización, etcétera. Y no se puede detener, porque esa es la racionalidad metafísica abstracta y así no va. Así que es un problema de fondo, joder. Sí, sí, Y sí. pasa todas estas películas. Por eso, aunque pretende hacer una obra maestra del año 90 hasta ahora, bueno, aquí se está unido, lo hemos hablado. Y hay que ver con qué medio y con qué material. Claro, porque Que ese sí, que es el sí. problema. Es una imagen, todavía no es inerte, pero es una imagen ya que no tiene esas texturas, esas composiciones, esa viveza. Claro, Es un principio lógico. y cuando lo acompañas con este, pues un poco en muchos momentos discurso naif, con estas voces en off, con esto tal, pues ya queda totalmente impostado, aunque no sea la intención y aunque se mantenga sólida respecto a lo que hemos hablado. De, bueno, pues respecto a la concepción del cuadro, a la narrativa visual, etcétera. Pero lo que pierde es todo eso, por lo que la industria, porque la industria se ha empeñado en mejorar y mejorar y mejorar la definición y hacerlo mejor, más novedoso, más caro, mejor, más caro, mejor. Se ha olvidado todo lo que hay de fondo, es decir, la artesanía, la manera de cuidar una película, de tenerla y tenerla como oro en paño, que ahora se tiene en almacenamiento y punto, el cortar con cuidado, el volver, el verla, la lupa con la que se veían antes. Todo eso se ha perdido, todo eso ha muerto. Y con ello no muere solo eso, ese proceso artesanal, sino que también muere todo lo que uno quiere hacer, porque es ese desarraigo también del autor con respecto a la obra.
Es decir, que Es que la eso, toma como un mero videoclip que tiene en el ordenador. es la pura enajenación por antonomasia, uno de los principios de la alienación, joder. Ya no hace falta retrotraerse. Claro, desde la idea de progreso, pues es una cosa, pues bueno, son productos tecnológicos de su época que van evolucionando, van perfeccionándose. Pero en detrimento de qué, de ahí que lo que dice, como Fajarné de la Fundación Gustavo Bueno, que el cine es tecnología, son solidarios de los relativistas posmodernos. Que bueno, eso de relativista posmoderno ya me entiende, además en los Símoros, porque claro, en fin, son los más totalitarios, los más absolutistas, son solidarios, por eso son dos caras de la misma moneda, porque parten de este mismo fundamentalismo tecnológico y de esta idea de progreso metafísica, son pues víctimas de la modernidad, de esta idea degenerada. Entonces, claro, todo, ¿no? Todo es un cambio, un proceso, da igual, ¿no? Hombre, los romanos, respecto a, por ejemplo, pongamos la revolución copernicana, pues claro, que ha habido un progreso técnico, tecnológico. Sí, vamos a ver, macho. El CICAN en ese relativismo de, bueno, todo va avanzando y progresando tecnológicamente, pero claro, al arte no se puede aplicar este progreso. Y en el caso del cine, pues toda esta evolución en la propia materia del cine, en la propia construcción de la obra, en su soporte material, pues ha ido todo en detrimento de la poética, pero en los últimos, por eso, 40 años sobre todo. Porque claro, esto lo que hemos hablado no es que la mejor cámara, por tanto, sea las que se han hecho al principio de la historia del cine. Es que hasta los años 70 la materia de filmación, ya no estoy hablando ya de la poética, sino la propia materialidad de lo filmado, era cojonuda, porque estaba viva hasta los años 70, incluso principio de los 80, aunque ahí ya cambia la cosa. A partir de los 80 ha ido decayendo. Y luego se recupera Hollywood, la nueva sociedad digital, etcétera, etcétera. Entonces, esta película le pasa eso. Que no de un modo desaforado, ni un modo ultra digitalizado, no está, pero es el Ya se problema. ve, Es ya decir, sí, sí. este caos fenoménico, este ansia fenomenológica, articular una poética que es correcta, muy envolvente, muy retórica, encima hay que añadirle el problema de esa falta de viveza del cuadro. Porque tiene cuadros buenos. Y le pasa lo mismo que a Seven. Es un cine que yo siempre lo veo, me golpea aquí, pero no me golpea en el corazón. Es algo que lo ves en el alma, vamos. De hecho, ha sido un modo, ¿no? Muy metafórico. Es un cine que lo ves, lo puedes analizar de la distancia, si es correcto poéticamente, pero te ves distanciado con la obra, no te puedes ver involucrado porque la ves ya inerte, parece que está valorando algo de un modo snob. Yo me niego a valorarlo, digo, vale, correcto, pero no está vivo. Que sí, que Lo sí, que puedo sí. valorar como obra buena, pero es que no, si es como obra buena, no son otras obras buenas que he visto, aunque incluso articulen peor poética, me dice, joder, es tan viva, coño. O es malo, pero está vivo. Y He visto algo vivo. además es importante este discurso, aunque lo hagamos siempre, porque es que es lo que tú dices. Es justo, no voy a añadir nada más, porque lo has dejado cerrado, perfecto. Vamos a aprovechar para leer aquí unos comentarios de Trineo, de la memoria. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos por vernos. Dice, para pelotazo en los 90 Pretty Woman, pero eso no tiene ni 10 minutos de programa. Así es. Es que Pretty ya... Boy. Joder, Pretty Woman... Bah. Y como además, parece algo novedoso y es Irma la Dulce, del 63 de Billy Wilder, pero de pelotazo los 90, noventero, Pero total, macho. además, pelotazo, pelotazo. Bueno, del Luego dice también que tendríamos que coger algún film de Tim Burton, que ahí ya nos reímos porque por Eduardo Manos Tijeras, etcétera. Sleepy Hollow. El Sleepy Hollow. Y luego, bueno, un comentario acerca de lo de Liberty Balance. Como Toiga Torres Dulce decir eso de Liberty Balance, no sé quién es. Yo no sé quién es. Ay, a mí me suena. A mí me suena y pero me suena. Otra vez, nombres que me suenan. Y luego dice que para él la mejor de... Lo defiendo. la mejor de Kubrick de su etapa en color es Barry Lyndon. Es la última, de hecho, la última que hace. Yo no la he visto. La última que hace. Es la última película que hace, ¿no? No, ese, No ya, es, la última que hace. o la penúltima. O no No, anda por ahí. Barry Lyndon del 75. Luego hizo El Resplandor. Luego La Chaqueta Metálica en el 87 y en el Entonces déjalo. 99. Entonces yo Barry no sé Lyndon le por hizo qué. La Naranja Mecánica. Entonces Y yo no eso sé no por puedo qué. decir. Yo no sé por qué pensaba que era la última. Es la que me falta de Kubrick junto a Jay Wizard. Faltan esas dos, macho. No, no, a mí De me esa faltan. etapa. A mí me faltan todavía. Y luego tengo que revisarme 2001, La Naranja Mecánica, que han pasado mucho tiempo desde que me la vi, macho. La Naranja Mecánica ya. Y eso tengo que revisármelas. Sí, sí, sí. Y lo del hombre que mantiene estoy diciendo que no es una obra maestra. Es cojonuda, brillante, no se disfruta muy bien, pero no me parece una obra maestra. Algún día va a haber que hablar de Kubrick, macho, en profundidad. Eso tenemos un excurso bueno, en el canal de YouTube, lo tenéis ahí arriba. De Resplandor. Pero es que es muy interesante la trayectoria de Kubrick porque, joder, le pasa como a muchos cineastas, pero esto es más patente porque es previo incluso a todos estos que les pasa lo de caer en toda la degeneración, macho. Es decir, que ya hablamos de Scorsese, Woody Allen, que a partir de los 70 van para Y abajo, en los cuesta abajo y 70. sin frenos.
Y más o menos le pasa lo mismo a Kubrick, ¿eh? Y eso que tenía obras potentes, lo que hemos dicho, hemos hablado de Espartaco, hemos hablado de Senderos de Gloria, etcétera. Entonces Sí, es sí. curiosísimo como fenómeno para hablar de él. Y luego, No, no, total, sí, sí, luego totalmente. por no caer en simbolismo y en cosas que, además la vida de Kubrick es interesante, ¿no? Es interesante cuanto menos por todas las... Por todos los escándalos, supuestos escándalos y movidas que tuvo en el ámbito político, burocrático, etcétera, o que se le ha señalado, no, ya hablaremos de ello. Si Sí, quiere, sí, todos los giros de sus épocas y todo. Uno sí. de los giros principales fue cuando hizo Lolita. La polémica que suscitó, normal. En una sociedad sana tiene que haber buena polémica, coño. Si no es una sociedad caída en la apatía como ahora, que no hay crítica de nada. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la crítica que hay aquí nadie se entera. Es que la hay, pero para que veas cómo se ha difuminado. Si hubo polémica y luego ya, pues el pelotazo fue 2001, nadie sabe el espacio y la naranja mecánica. En fin, se autocensuró él porque la amenazaron de muerte. Hubo aquí una tipuca muy gorda. Digo en Reino Unido. La censuró en Reino Unido él, el productor. Pero bueno, Respecto, volviendo un poco, vamos a volver ya para rematar Cadena sí, sí, Perpetua. Y luego ya hablaremos en otra ocasión. De hecho, es muy interesante. No había caído en Kubrick como temática para hacer el directo. Igual uno de estos domingos cae. Bueno, el asunto. Hay cosas. Es que se juega en una dialéctica muy peligrosa y muy extraña esta película. Porque un pelotazo de los 90, paradigma de pelotazo de los 90, lo que hemos hablado de la digitalización, de convertir todo en anécdotas, de ser naif, de envolver todo de voz en off y de música para que te lo traguen mejor y alargarlo. Pero sin embargo luego tiene contrapunto interesante, como por ejemplo cuando utiliza, es decir, hay ciertos pasajes de la película en la que tiene un uso inteligente del claroscuro, ¿no? Luego otras en las que intenta impostar o imitar ciertas cosas que no quedan bien, pero se agradece por lo menos el gesto de intentarlo, ¿no? No como en Matrix en los planos psicológicos o demás bodrios que ya hemos hablado, María y mujeres, que ya estamos cansados de hablar de ellos. Y es eso lo que confunde a uno, ¿no? Que al final, macho, que al final es que es eso, tiene cosas sucintas, cosas buenas, da una de arena y 80 de cal. Es decir, como todos los pelotas de los 90. Pero bueno, se mantiene ahí. Se mantiene ahí. Y luego, si quieres, pasamos a hablar un poco de. Bueno, en una película que por todo esto que hemos hablado de la anécdota y tal, sí que cae en ciertos puntos con este discurso naif en ser un poco adolescente. Es decir, sí que cae en ciertos puntos. Y con la voz en off y todo, pero bueno, de sobreexplicación. Luego, por ejemplo, hay que hablar de una escena interesante, antes de pasar a hablar del final, que es que es cuando sale el señor mayor encargado de la biblioteca de la cárcel y relatan cómo no se ha podido adaptar a la vida civil, a la vida normal, que pensaba en volver a delinquir para volver, tal, y que al final se acaba suicidando, pero claro, es que aquí no encontramos la sutileza de los poetas. Es que por eso no es una obra maestra, es decir, porque no es ningún maestro el que ha hecho la película, es decir, cuando nos muestra el cadáver de este hombre ahí, que parece que lo está haciendo bien, ¿no? Distanciando tal, enseñando los pies, lo otro, dice, interesante la forma de narrarlo, y de repente te saca todo el cadáver ahí ahorcado, y dice, joder, enséñame la sombra, macho, o algo sé sutil, no sé, son puntos que no son criticables per se, pero que se nota de dónde vienen, se nota de dónde viene todo esto, de que si es violento, entonces va a impactar más. Es decir, primero, no tienes que enseñar el cadáver para que sea más violento, y segundo, no necesariamente. Pero bueno, son estas cosas que te está dando de arena y de repente te cae la cal. Y dices, joder, macho. Bueno, sí, te dejo que estás hablando y te tengo silenciado, que si no, no me oigo. quiero recordar que esa secuencia está envuelta en una voz en off también, ¿no? Sí, sí, y además la voz en off del propio señor a través de una carta que están leyendo. Justo, ahí la cagan. Porque si llega a quitar todo el sonido, hacer los cuadros como Dios manda, en 2 minutos de una vida monótona, aún aireando la película, que hay este problema de airearla, pero bueno, no pasa nada. Hitchcock estaría en desacuerdo, claro. ¿Sabes cómo? La película tiene que tener concentración, no airearla, como hacen en el teatro. No, la película sigue en su concentración, pero bueno, vale. Y nos muestra su vida monótona en 2 minutos hasta que se suicida, sin música ni nada, ni ningún aderezo, y cuadros depurados, aunque salga ahorcado, pero en plano fijo. No hace falta esa necesidad de traveling, que me acuerdo del Silencio de los Corderos, Sí, que no es sí, tan sí. pura, tan patética. Y una de las secuencias más efectistas de la historia del cine, cuando se ve al tío destripado en el estómago, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa Y secuencia la, es y la ridícula. música clásica y todo. Es ridículo, es ridículo. Se nota que el director era en nulo y se ve, luego se ha visto su trayectoria cuál ha sido, nula. Pues eso hubiera hecho una secuencia potente, pero es que aquí de nuevo esa necesidad didáctica de envolver las cosas, coño. Joder. Y pues eso. Ese es el problema, está muy estirada. La forma de esta película está muy estirada, pero ese pelotazo de los 90 para mí me ha más sólido. Una, coño, la considero una buena película, ¿eh? Sí, No sí. sé si es notable, pero notable me extraña, pero buena, es buena, coño. Está bien. No Matrix o Notable, Bomba notable,
notable tampoco tiene para tanto, pero es sólida. Digamos que yo la dejo como sólida. Buena es que sólida. Es decir, porque también rechina mucho a veces llamar a esta película, decir, habiendo visto y habiendo hablado de todo lo que hemos hablado, decir, es buena película, no sé, incluso rechina un poco decir, porque joder, una buena película es el de Bio, El sueño No, eterno. no. Son Es buenas, son un excelentes, película. son peliculones o brones, pero también son buenas. Es decir, y entonces decir, pero bueno, sí, sí, es sólida, es sólida. Es más sólida de las que de las que hemos hablado de los pelotos de los 90, de las más sólidas, junto con Coño, Seven. es la primera que ha acabado, la primera película de los Piratas de los 90. A lo mejor se ven, pero tampoco mucho. Que ha acabado y coño, no me he sentido violenta ni nada. He dicho, coño, he hecho una película buena, coño. Como cuando me vibro de Kitano y tiene escenas violentas y Pero explícitas. Digo, también, una también por buena lo que. película. También por Justo, lo que ¿sabes? te. También por lo que te digo, es decir, la música extradigética, la música inserta con la partitura a la película, es mucha, pero para mí es mucha, pero claro, no es tan invasiva, es decir, más o menos acompaña, hace las veces de acompañar, que es lo que tiene que hacer la música estradigética, las partituras, ¿sabes? Y, y eso, luego la voz en off no es aleccionadora de nada, no es hecha para adolescentes y para sobreexplicárselo. Entonces yo creo que por esto no es invasiva, no acabas, joder, pues, o yo qué sé, ¿cómo decirlo? Pues eso, enganchado por la película en un mal sentido, no en un sentido psicológico, decir, joder, qué mierda, y lo tienes ahí un buen rato. Yo creo que por eso, pero joder, no sé, es una película que te da de calidad arena, no sé, para ser un protagonista de los 90 es sólido y punto. Y luego, también si quieres pasamos, bueno, falta de distanciamiento en muchos tramos, falta de extensión, muchas veces se mantiene, ya lo he dicho, se mantiene el clímax más de lo debido, incluso se busca enarbolar un clímax con otro para ver si tal, se nota ya la raíz del pelotazo de los 90. Pero bueno, y luego también podemos hablar del final. A mí, por ejemplo, es decir, para mí va cayendo la película a partir de la mitad, decir, joder, ya se nota que lo está alargando para seguir vendiendo, para seguir entreteniendo un rato más, al modo de las series, lo que hemos hablado, etcétera. Y sin embargo, luego el final, con la extracción de la huida, es decir, con no decir nada y con la ambigüedad de lo de la cuerda, me parece un recurso inteligente, una forma inteligente de tratar la escapada. Si bien no se tendría por qué haber recreado en el modo de escapar, es decir, habría sido mucho más inteligente, interesante, por ejemplo, que se hubiera escapado sin saber, es decir, sin que me cuenten que ha ido arrastrando en voz en off, sin que me sobreexpliquen en voz en off que ha ido arrastrándose por un túnel lleno de mierda, lo otro, enseñándome cómo se ha escapado, tal. No hace falta. Pero es inteligente que no sea una persecución hollywoodiense, que es lo que uno se espera de los pelotazos de los 90. Que se va corriendo, policía, policía, pum, pum, tiros, no sé qué. El otro se para a disparar, también lo otro. No hace falta, pum, lo depura. Una noche está, al día siguiente no está. Y luego tira por el lado menos fatalista, es decir, la película es más o menos fatalista, decadente, hasta el momento en el que salen y se vuelve a instaurar la esperanza de la que tanto se habla. Bueno, esperanza. ¿Esperar a qué? Que es que también se puede meter uno con las películas que. O sea, con las películas. Con las ideas que se enarbolan y con la manera de tratarlos. Porque el tratamiento, por ejemplo, de ideas tan profundas y también trata en otras películas, como La libertad o la esperanza, es bastante adolescente, bastante de. Pues eso, de anecdótico, de moralino, un poco de moraleja, de la libertad es. eh, pues eso es muy bueno, es la cosa más importante que tiene el ser humano. Y no ha hecho una diserción verdadera sobre la libertad, simplemente me estaba leccionando de la libertad de movimiento, como mucho, ¿no? Bueno, luego también tiene ciertos momentos en los que se habla de la libertad dentro de la cárcel, el otro tal, momentos de libertad y de distensión cuando se toma la cerveza, el otro, pero no va más allá. No es una reflexión de la libertad que vaya más allá, como no se hacen reflexiones de la esperanza que vayan más allá. Simplemente hay que tener esperanza, punto, y luego al final, pues eso. Es decir, tiene un poco por la esperanza, pero tampoco demasiado marcado. No quiere decir nada en concreto. Es una película que deja un sabor de boca, pues medio indiferente. Te dejo. Esta crítica no es para decir que es mala. Toda esta crítica es para triturar la nematología, la ideología en virtud de la cual es la obra maestra absoluta. Claro, claro, Estamos claro. demostrando aquí cómo no es una obra maestra y por qué, con todo lo que estamos diciendo. No es que tenga estos pecados, no. Tiene estos pecados si quiere pretender o si pretende ser una obra maestra. Eso, claro. Es una obra buena, que es una buena película. No se disfruta, que no sea una imbecilidad, pero tiene una cantidad de pecados capitales clave como para no considerarla ni mucho menos una obra maestra. Ni sobresaliente, ni notable siquiera. Buena, coño. Joder. Está bien, no se va a pretender hacer obras maestras, ¿no? Y más en los 90. Bueno, el clima no me ha parecido mal, lo del árbol.
Bueno, sí, es correcto, es bueno, bueno, bueno. Sí, tiene resoluciones de trama ahí muy interesantes, pero claro, tiene muchos elementos, con buen oficio, por así decirlo, buen oficio, pero que no sublima, no hay no hay escalas abstractas, sí es verdad que hay buena atención al detalle, Justo. tiene, por lo menos el detalle lo cuida más o menos, eso se Sí. agradece, ya en la como de los 90, pero claro, va más allá, no se mueve en un montaje, no hay un montaje abstracto, una escala abstracta, es buena, se van volviendo, con análisis y con estructuras a veces descabelladas, lo que hemos hablado. Entonces, pues el final, no sé qué decirte, es que tampoco. Yo lo veo al final, no sé, otro subrayado más, otro subrayado, no retórico, pero con cierta retórica. Está bien, bien. Se deja ver, es una película buena, Es una pero claro, película que se deja ver, sí. están en el top de las mejores de la historia de. Vamos, y es un buen estudio sociológico ver todas esas notas. Yo siempre apelamos a la nota de vida Affinity porque, hombre, reflejo, es un buen estudio sociológico. Como coger IMDb, luego las críticas oficiales, y la ponen como una hora. Mucho menos, mucho menos. Es buena, es el mejor pelotazo que hemos hecho. Y eso sí estamos de acuerdo los Pero dos. es que, sí, sí, pero es que además no está ni cerca de ser de las mejores películas, pero ni cerca, Esto en el cine, ni cerca. hombre, con todas las buenas películas, o sea, de 7 para arriba, como que bueno, un 7 para arriba, esto del cine, pues es que se pierde, desaparece. Una película que, claro, si cogemos de los 90 para adelante, pues mira, está buena. Pero ya está, Es o la, sea, claro, bueno, anda que no hay películas buenas, buenas, es la reflexión que hacíamos al final el otro día de Film Affinity, no la vamos a repetir, pero es que es lo mismo, es lo mismo, es decir, se pierden las notas, es decir, en la inutilidad de los críticos, es decir, de las personas que la ven para interpretarlo, se pierden las grandes obras maestras y se alaban pues patochadas, es decir, una película buena de los 90, decente de los 90, sólida de los 90, pues se convierte en una obra maestra y la obra maestra es que la den por culo. Pues ya está. Sí, sí, eso ya claro. hemos hablado. El pecado capital es que consideren un bodrio como obra maestra, eso ya es intolerable. Ya hemos hablado de bastante, de unas cuantas y todavía quedan, todavía quedan. Sí, sí, sí. Y ya está. Sí, más o menos O ya sea, está, ¿no? O sea, luego también, pues eso, luego de la crisis de la... Pero es que son al final elementos, es decir, luego lo que has hablado, que sí, que es interesante, lo del... Hay atención, sí que es verdad que hay atención al detalle, hay ciertos puntos inteligentes que silvanan bien, ciertas escenas que tienen remanescencia del anterior, pero de forma significacional en cómo se establecen los cuadros. Eh, hay algo que se ve que tiene algo. Coño, que es una película que se ve que para ser un pelotazo de los 90 tiene algo, pero no termina de sublimar. Y de hecho está lejos de sublimar. Porque se convierte en anécdota tras anécdota. Al final es lo que decimos y se extiende, pero. Y luego se puede criticar el cinetismo. Pero. Ah, bueno, podemos hablar si quieres ya para terminar de la crítica a la burocracia impuesta en esta película. Bueno, no solo la burocracia, sino un poco el estatalismo. Pero que es una crítica débil también. Lo encuentro como una crítica demasiado naif, ¿no? Demasiado débil de decir, sí, le putean tal, pero no se hace especial hincapié, no tiene un punto central en la poética de la película. El mafioso que hay en la cárcel, que si le hace las cuentas, que si le está forrando a costa de la cárcel y a él le dan ciertos privilegios, que cuando matan al otro, es decir, porque le quieren sacar y a él le siguen necesitando dentro de la prisión para seguir haciendo las cuentas y blanqueando pasta, pues se lo cargan, tal, lo otro. Una crítica que no es muy mordaz, no es muy dura, pero que está bien, inserta. Y además es rara en los 90 ya criticar todo esto. eh, si es que el problema ya no es que sea buena crítica o mala crítica, es que parece que, lo que hemos hablado de nuevo con el olvido del ser, lo respecto al olvido del ser, que parece que han inventado el Mediterráneo en los 90. Cuando la crítica al estatalismo, a lo de hacer las cárceles, no había alienante, en los años 30, vamos, en Gloria y Hambre, el Estado precisamente no aparece como salvador. Es quien le putea, pero además tampoco hay un efectismo, un anarquismo barato, ¿no? No, ni mucho menos. No era el oficio de Wellman en esa película. Entonces parece que se ha inventado todos los 90, joder. Y cuando en el año 32-33 ya tenemos obras maestras que se ve la corrupción en las cárceles, etcétera, ¿no? Y luego los trabajos forzados, los falsos culpables, ¿no? La de Yo soy un fugitivo y la de Gloria y Hambre, por ejemplo. Y muchas más, ¿no? Hay muchas más. Pero bueno, entonces, bueno, pues hay una crítica, está bien, hombre, es un oficial corrupto, no es un oficial, un oficial, un alcaide corrupto, lo otro, pero al final, bueno, el Estado lo acaba resolviendo, ¿no? O sea, bueno, al final lo acaba resolviendo, pero bueno, que digo, de ahí está la crítica débil, bueno, lo ponen como anécdota, está bien, la corrupción, pero es que no se abstrae como crítica o apología del Estado, sino es el personaje corrupto, el policía hijo puta, ¿no? O el guardián de la cárcel que es un psicópata, pero al final le falta toda esa. Es un derroche de fenomenología compuesta bien, a veces mal, a veces regular,
Bueno, mal, no regular, entre mediocre, buena, haces con escena bastante interesante, bastante medianamente potente, pero que no, ya está correcta. Y por eso es un pelotazo de primer nivel. Sí, sí. Y Bueno, es un además, pelotazo por lo menos que está bien hecho, no la lista del Linde, que no he visto, pero bueno, lo hemos hablado. La lista del Linde lo resumo en 3 palabras. Bueno, ideológicamente, paupérrima. Y encima, pobre. Filosóficamente, deleznable. Históricamente y sintácticamente, pues manipuladora, efectista, hueca y pretenciosa. Encima en ese blanco y negro. Spielberg, que siempre ha hecho pelotazos, nunca ha hecho películas sólidas, de repente se le ocurre hacer una película madura, de repente se pone serio. ¿Qué capital había detrás de todo esto? Pero otro pelotazo, pero ese sí que es un pelotazo gordo, con Forrest Gump, son dos grandes pelotazos de los 90, por ejemplo, por físico. no, no, que sí, que sí. Bueno, pues esto es una buena película, coño. Me ha gustado verla, joder. Ya me la quita de en medio. No, no, que sí. Y luego ya, pues eso, yo creo que al final el punto sobre el que se apoya toda esta película, al final, y lo más fuerte sobre lo que se apoya, es precisamente las anécdotas. Es decir, es que es así, pero el gusto por ver al espectador, al Morgan Freeman, que es así muy afable, muy bondadoso, muy bien hecho, pese a que sea un asesino, ¿no? Cómo cuenta las anécdotas del otro, lo que ha vivido con el otro, tal, que están en la vida cotidiana en la cárcel, que pim, que pam, es eso lo que sustenta el filme y la idea principal que se desarrolla en el film. Las anécdotas sobre las anécdotas. Anécdotas que se cuentan de una forma simpática. Hostia, ha pasado esto. Y hace 2 años pasó esto. Y hace el cual. Y se narran entre ellos, van hablando pim pam. Sobre lo que se sujeta la película. Sobre esto. Que puede ser bueno, como mucho. Pero que no tiene ninguna idea fuerte que ejercite ni nada que quiera contar especialmente. Y ya está. Lo que has dicho, lo que antes he comentado, la rapsodia. Esta es la rapsodia de anécdotas. En los 90 se dispara. Lo que pasa es que hay formas y formas de contarlas. En esta película acaba haciendo un buen producto y luego está el paradigma de la anécdota estúpida tras anécdota estúpida, como es Forrest Gump, por ejemplo. Y luego está la anécdota banalizada tras la anécdota banalizada, en el caso de uno de los nuestros, que los pocos planos potentes que tiene, como un traveling compensa muy extravagante que hace de la postrimería, se lo carga enfatizándolo y martillándolo, de nuevo martillándolo. Pero una poética pues, bastante mediocre, ¿no? Aquí por lo menos es sólido, pero es eso, la anécdota. Mira, otro punto bueno del film es que nunca se dice qué ha hecho realmente Morgan Freeman. Ha matado. ¿Pero a quién? No se sabe. Perfecto. Ujú. Bien, no hace falta. Porque si no nos cuenta ya su historia y 3 horas de película. No hace falta. No es necesario. Como dice, aquí todos somos inocentes en la cárcel. ¿No? Esos son elementos que dicen, joder, por lo Son menos buenas codas, sí. sí, no es Christopher Nolan. ¿No? O sea, hay un trecho. Entonces, bueno, por lo menos Frank Darabont hace un buen oficio. Y ya está. No, no, ya está. Yo creo que ya más o menos queda. Para no extendernos demasiado y para hacerlo más depurado, porque. Coño, para que. Coño, a ver si. Espérate que tenía aquí un problema técnico. No sé si. Se ha quedado congelada la imagen. Siempre hay problemas técnicos aquí, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está. Así lo ves, sí que ha crecido un momento. Y pues eso, Pero, con objeto de no extendernos ni nada, simplemente lo dejamos así. Y yo creo que más o menos queda la crítica, macho. Si tampoco nos vamos a extender aquí. Porque más o menos está desmontada, está triturada, ¿no? ¿A ti qué te parece o qué? y se me olvidó otra cosa de Spielberg a Lista Linder. Políticamente oportunista y dramáticamente pues, deleznable. Lacrimógena, sensible, era burda, torpe, floja. Una postmoderna es kitsch. Pues sí, yo creo que hasta este punto está bien. Por lo menos lo que se refiere a lo que iba a decir yo, sí. Total, buena película. Pelotazo de los 90, sí, porque consigue como una obra maestra. Y por suerte, buena película, coño, no es mala. Porque encima pelotazo y que se la va y que sea mala como Forrest Gump, por ejemplo, cabrea. Pero está bueno. Es buena película. Como la mayoría de los pelotazos. Pero bueno, pues ala, vamos a ir dejándolo por aquí. Hemos triturado la película perfectamente. Además, hemos hablado de cosas de fuera de la película, etcétera, como siempre. Y vamos a depurarlo. Así lo tenéis la crítica en 1 hora 20. Y no hace falta que nos extendamos. Ya nos extenderemos cuando toque. Muchísimas gracias, Alberto Agudo, por acompañarnos una noche más en esta noche de jueves. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente, aquí estamos los dos. Y después, antes de cerrar el directo, comentaros, el domingo volvemos a estar en directo. El directo principal de la semana, un directo bien fuerte, un directo muy bueno, que es vamos a hacer una especie de especial Shakespeare, ¿no? O de las adaptaciones del teatro al cine, en la que vamos a hablar de 2 películas del mismo año. Hamlet de Laurence Olivier y Macbeth de Orson Welles. 2 auténticos peliculones, 2 auténticos obrones. Así que no os lo perdáis porque eso va a ser, vamos, el directo principal de esta semana y uno de los. Seguro que uno de los mejores que hemos hecho hasta la fecha porque siempre nos superamos.
Así que nada, muchísimas gracias por estar. Sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @Última Filmoteca en Twitter, La Última Filmoteca en YouTube, La Última Filmoteca todo seguido en Instagram. Y en nuestra página web, laultimafilmoteca.webnode.es, que tenéis para colaborar con nosotros, para contactarnos para lo que sea, para leer nuestros artículos, etcétera. Tenemos que ir desarrollándolo, que todavía no hemos empezado a desarrollarla mucho, no hemos escrito artículo y tal, pero porque estamos con el trasiego de todo, pero seguir haciendo. Y después podéis seguirnos aquí en Twitch para no perderos ningún directo. Podéis suscribiros para apoyarnos económicamente. Y la cuenta bancaria igual la tenéis ahí en la página web por si queréis colaborar con nosotros y ayudarnos a seguir desarrollando nuestros proyectos. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a todos por vernos. Nos ayudéis mucho. Vamos, y nos encanta que estéis aquí comentando con nosotros y todo. Esto ha sido La Última Filmoteca, el último reducto del cine y nos vemos el domingo. Hasta luego.